En esta hora, tómese bien de esa silla y tómese bien de esa palabra, de ese libro que usted tiene en sus manos. Que Dios les bendiga a todos. ¿Quién vive, iglesia? ¿Y a su nombre? ¿Y a su pueblo? ¿Y todo lo que respira? Alabemos a Dios entonces. Nos vamos al estudio bíblico de esta noche allá en Romanos capítulo 9. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Capítulo 9 de Romanos, versículos del 15 en adelante. Capítulo 9 de Romanos, versículos del 15 en adelante. ¿Lo tenemos todos, hermanitos? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Dejémoslo hasta ahí, y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro, pidámosle a Dios para que sea Él el que nos dé esa bendición de esa palabra. En el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias por esta noche, por el privilegio, Señor, que nos ha dado de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos, Señor, perdón por todas nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, y le pedimos que sea usted hablando a su vida, Señor, a la vida de ese pueblo, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Que sea usted, Señor, el que da ese discernimiento para esa palabra, Señor, de lo que usted quiere hablar a ese pueblo, Señor, en el nombre de Jesús le pido ahora que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no diga yo nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, veníamos meditando en el pasaje anterior de cómo decía la palabra de que Dios había dicho que el mayor serviría al menor, y eso es refiriéndose a Esaú, que era mayor que Jacob. Así, en eso nos quedamos, en que dice en el 13 de que a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Y en el 14 dice que hay injusticia en Dios. En ninguna manera. Muchos nos hacemos esa pregunta de que Dios es injusto, pero en ninguna manera, dice el apóstol Pablo, Dios no es injusto. Dios actúa de acuerdo a su justicia, de acuerdo a su misericordia. Por eso es que dice que no es para el que quiere, ¿verdad?, sino para el que Dios tiene misericordia. Y hasta aquí Dios ha tenido misericordia de ustedes y de mí. Por eso es que ahora el apóstol Pablo viene y sigue hablando de que a Moisés se le dijo de esa forma. En el versículo 15 dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces no es cuando el hombre dice, ni como el hombre dice, sino que cuando Dios tenga misericordia. Cuando Él se compadezca de nosotros, al ver el sufrimiento, al ver el problema, Él va a tener misericordia, pero al ver la entrega de todo amor, de todo corazón delante de Dios, de cada uno de nosotros, así se va a compadecer, porque ahí ha puesto el caso en el versículo 16 o 17, de que dice que a Faraón endureció el corazón. ¿Pero por qué le endureció? Porque Faraón se creía un Dios. De hecho, muchos lo adoraban como Dios. Y por eso es que Dios vino y lo utilizó, dice, para mostrar su poder, para que el mundo y toda la tierra, dice ahí, supiera de que, aunque muchos le respetaban como Dios, delante de Dios no era nada, porque el poder de Dios es mayor. Así es que, por eso es que dice aquí que
Él tomó a Faraón y no lo tomó por misericordia, sino le endureció el corazón. Y a usted y a mí también nos puede endurecer el corazón Dios. Hasta que nos pongamos en un plan de que usted y yo podamos causar la ira de Dios. Así endureció Dios el corazón de Faraón para mostrar el poder, para mostrar en que cuando Dios viene y alguien le causa ira, Dios demuestra su poder. ¿Y cómo lo demuestra? Derrotándolo, venciéndolo. Entonces, por eso es que usted y yo no debemos de luchar contra Dios, ni debemos de creernos como Él. ¿Por qué? Porque poderoso solo es nuestro Dios. Iniciemos ahí, versículo 15 dice: pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Por qué le dijo a Moisés eso? Porque Moisés tuvo misericordia de su pueblo, al ver que Dios lo estaba desechando. ¿Por qué lo estaba desechando? Porque el pueblo le falló a Dios, porque el pueblo no cumplió el pacto, no cumplió la promesa de querer cumplir lo que Dios le había dicho. Dios le dio mandamientos a Moisés para que los pusiera al pueblo y el pueblo caminara con esos mandamientos. Pero el pueblo no quiso. Antes de que Moisés llevara los mandamientos, el pueblo ya estaba idolatrando. Ya habían hecho el becerro y decían: este es nuestro Dios, el que nos sacó de Egipto. Muchas veces tengamos ese cuidado de no querer darle la gloria al mundo o a las cosas del mundo, porque este pueblo le estaba dando la gloria a su ídolo, al becerro de oro. Pero ¿cómo le fue? Muchos murieron ahí. Y usted y yo no debemos de ponerlos en ese plan, sino ponerlos en el plan de esperar de que Dios tenga misericordia. A eso clamamos todos. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios para nosotros significa bendición. Y entonces, si usted y yo queremos ser bendecidos, esperemos de Dios la misericordia, pero caminemos rectamente, obedezcámosle a Dios. Y es por eso que dice Moisés ahí, ¿verdad? Versículo 16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios que tiene misericordia. Todo depende de Dios. La misericordia de Dios no es porque el hombre la merezca, no, es misericordia. No es que por tanto que ora, no. Dios se apiadó de usted y de mí. Y por eso es que derrama la bendición. Por eso es que da ese alimento, da esa provisión para esa necesidad. Por eso es que usted y yo debemos de confiar en Dios, porque esperamos que Dios sea el que nos bendiga. Por eso es que dice ahí que no depende del que quiere. O sea, yo puedo querer muchas cosas, yo puedo necesitar muchas cosas, pero yo no las voy a tener porque yo quiero tener, sino porque Dios va a tener misericordia y un día va a proveer para lo que yo necesito. Y hasta ahorita Dios ha sido fiel. Usted y yo en ningún momento hemos aguantado, ni aún en la pandemia. Siempre comía, siempre proveyó Dios. Entonces Dios sigue siendo fiel. ¿Pero por qué? Por su misericordia. No es por lo que yo soy, o no es porque yo me rebusqué, o no es porque los ahorros que yo tenía. No, si nadie podía salir, si todo estaba cerrado. Pero la misericordia de Dios nos alcanzó y nos proveyó. Así es que no es que dependa del que quiere, dice ahí, ni del que corre. Entonces, no corre, hermano. Tenga paciencia y espera en Dios. Porque si yo corro, me canso y después me aparto. Porque muchos en el Evangelio así van corriendo. Pero no es para correr, es para aprender a caminar de la mano de Dios. ¿Por qué? Por la misericordia de Él. Y hasta aquí usted y yo, muchos de ustedes, hemos estado aquí, ¿verdad? Por los 7 años. Es porque Dios ha tenido misericordia. No es porque nosotros le hemos hecho frente. No, si Dios no hubiera querido, ya hubieras endurecido igual que Faraón el corazón de cada uno. Y dijeron: ya no voy. Muchos no podíamos haber quedado, y muchos se quedaron. Y muchos ya no están con nosotros también. Porque la misericordia de Dios fue tan grande que se los llevó adelante. Pero a nosotros nos ha dejado con vida. Y nos ha dejado con vida porque tiene un plan en su misericordia de que le sigamos glorificando. Por eso dice ahí:
ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, espere en Dios y sepa de que las cosas no van a venir porque usted quiere o cuando usted quiere, sino cuando Dios derrame su misericordia sobre cada uno de nosotros. Por eso es que hay que esperar en Él, hay que confiar en Él, no hay que apartarse. Muchas veces nos apartamos y creemos que no, hoy no vamos a ir. No siento deseo de ir, cuando más tenemos que ir. ¿Por qué? Porque en el problema que nos está batiendo, el que nos puede ayudar es Dios. En su misericordia, Él puede solucionarle ese problema. Él puede proveer lo que usted necesita. Pero no es como usted o yo queremos, sino como Dios quiere. Por eso versículo 17 dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. ¿Para qué la ha levantado? Para que viera a Dios cómo mostraba sus maravillas delante de su pueblo. Faraón era un dios, ¿verdad? Todo el mundo le adoraba, se inclinaban delante de él. ¿Por qué? Porque si no se inclinaba lo podían hasta matar. Porque él le debían dar respeto, le debían reverencia. A un hombre. Allá lo adoraban, pero era su Dios, por el poder que tenía, pero era un poder terrenal. El poder de Dios era más grande, o es más grande, para poderle decir a Faraón, no sos nada. Porque Faraón se creía fuerte y tenía su gran ejército, y le decía a Moisés, yo no te voy a dejar ir a tu pueblo. Pero era porque Dios estaba endureciendo el corazón. Así es que tengamos cuidado de que Dios no vaya a endurecer nuestro corazón y poder decir, yo hago esto porque yo quiero. Si yo no quiero, no lo hago. No, es porque Dios quiere y permite que lo hagamos. Y así permitió Faraón el que él se endureciera, el que él se enojara y dijera, de aquí nadie se va. ¿Por qué? Porque él pensaba de que con ese pueblo Egipto estaba prosperando. Porque explotaban al pueblo de Israel, por eso eran esclavos. Porque si les decían, me van a hacer tantos miles de ladrillos o lo que fuera, el pueblo lo hacía. Y si no lo hacían, ahí iban los latigazos. Allí estaban los capataces. Y se ponía a pensar, o Dios le abría la mente, y se ponía a pensar, ¿y si este pueblo se va, quién va a trabajar aquí? Entonces, por eso es que usted y yo no nos debemos de preocupar. Porque el plan es de Dios. Sea que endurezca el corazón, el plan es de Dios. Sea que Él tenga misericordia de Dios también. Por eso es que Dios ya tenía el plan para Faraón. Y Dios dijo, a este hombre voy a usar para mostrar mi poder. Porque el mundo y la tierra completa va a saber de que este Faraón no es nada. El mundo no es nada, hermano. La aflicción suya no es nada para Dios. Porque Dios puede resolverlo. Eso es lo que Dios quería enseñarle a Faraón. Por eso es que dice ahí, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. ¿Y qué tal si Dios también quiere mostrar su poder? Entonces, más de alguno de nosotros puede endurecer el corazón y hacerlo pensar diferente. Por eso dice ahí, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Pero Dios quiere mostrar en usted y en mí el poder que tiene. ¿Y cómo? Predicando el Evangelio. Llevando ese mensaje a esas almas que no le conocen. Eso es lo que quiere hacer. Aquí en Faraón lo mismo quería hacer Dios. Quería que el mundo supiera que Faraón iba a ser derrotado. ¿Al qué? Al sacar con el poder a Egipto de ahí. Dios va a sacarlo. Ese problema no. Dios tiene el poder, Dios tiene el control, pero en su misericordia, y lo va a hacer en su tiempo. Por eso es que usted y yo debemos de clamar a su misericordia, ¿verdad? Entonces dice, esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahí está el plan. Ahí está el plan para usted y para mí también. El nombre de Dios tiene que ser exaltado. Y no precisamente porque
porque Dios haya endurecido el corazón de nosotros. No, es por su misericordia. Dios lo puede usar a usted y a mí para llevar ese mensaje. Y para que esas almas no se pierdan y conozcan que hay un Dios de poder. Eso quería demostrar Dios allá a Faraón, y por eso dice: y por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Anuncia el nombre de Dios, anuncia el nombre de Jesús, que por el poder de su resurrección y su muerte, usted y yo tenemos salvación. El mundo tiene esperanza, el mundo tiene vida eterna, pero en Cristo Jesús y por la misericordia de Dios. Y ahora quiere que usted, que ya conocimos a Cristo, quiere que usted también anuncie, así como dice aquí, que sea anunciado por toda la tierra mi nombre. ¿Y por qué iba a ser anunciado? Porque es poderoso, porque es soberano, porque la soberanía de Dios permite que nadie le diga a Dios qué va a hacer, ni cómo va a hacer las cosas. Él lo hace con su poder y con su misericordia para aquel que le ama y le clama. Pero si no le clamamos, entonces Dios dice: no necesita. Pero como necesitamos, venimos y le clamamos. Porque los que estamos aquí estamos necesitados de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es que Dios quiere glorificarse. Eso fue igual que el milagro, ¿verdad?, que le hizo a Lázaro cuando lo resucitó. Asimismo, cuando abrió los ojos de aquel ciego, que le preguntaron los fariseos: maestro, ¿y quién pecó para que éste naciera así? No pecó nadie. Así le puede decir Dios: no, ustedes no han pecado, sino es porque yo tuve misericordia y lo que quiero era glorificarme en este mundo. Eso es lo que Dios quiere, glorificar en su vida y en la mía. Pero créale a Dios. Así es que hay que creerle a Dios, que en su misericordia Dios nos va a bendecir. Amén. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios. Primero dice aquí que quiere mostrar el poder en Faraón, y por eso lo humilló, por eso lo dejó ahí, y por eso endureció el corazón, para que él detuviera al pueblo de Egipto y le dijera: yo no voy a dejar ir a ese pueblo me hace falta. ¿Qué hago sin él? Ese es lo que pensaba, que esos planes se le iba a ir abajo. Pero como en el plan de Dios no es el mismo del faraón, el plan de Dios no es el mismo del hombre, entonces le dijo: no, yo te voy a endurecer el corazón. Sigamos ahí. Entonces dice que para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Estamos en Romanos capítulo 9, versículo 17. Porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces, hermanos, estamos conscientes en que usted y yo hemos sido escogidos para misericordia de Dios. Dios, amén. Y si Dios endurece el corazón, es porque usted ha sido desobediente. Sí, así es. Y entonces, de alguna manera, Dios siempre lo va a usar. Y a través de esa endurecida de su corazón o del mío, Dios siempre se va a glorificar. Porque en Faraón se glorificó de esta forma, cuando endureció su corazón. Así es que seamos delante de Dios como Él quiere, humildes, no jactándonos, no desobedeciendo. Versículo 18. De manera de que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ahí está, ¿verdad? Entonces Dios puede actuar de las dos formas. Puede llegar a ver su orgullo, Amén, o su altivez, y puede endurecer en el corazón para que usted iba aprendiendo. Es esa la forma en que Él quiere moldearlo. Él nos quiere moldear de forma diferente, de forma de que a usted le sirva a Él. amén. Y entonces, como Faraón no le quería servir, de todas maneras le sirvió. ¿Para qué? Para que el mundo conociera su poder. Allí lo utilizó. Bien, entonces dice: de manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ahí está, ¿verdad? Y eso está ya en Éxodo 7 o en Éxodo 10. Bueno, vamos a Éxodo 10, que es más fácil de hallar.
Allá el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 10. Ahí el versículo 1, veamos. Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar en ellos estas mis señales. Ahí está, ¿verdad? ¿Quién lo endureció? Dios le endureció el corazón. Por eso que cada vez que Moisés iba y le decía, hacer esta plaga, le decía Dios a Moisés, pero aún así, Faraón no los va a dejar ir porque va a endurecer su corazón, porque yo lo he hecho así. Él había endurecido el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para que no dejara ir al pueblo. Y el pueblo fuera conociendo cada vez más el poder de Dios. Porque recordémonos que cada vez que hacía un milagro, era cada vez mayor. Cuando derrotó a Faraón, cuando abrió el mar rojo, grandes maravillas. Allí siempre se glorificó. ¿Y cuándo se terminó de glorificar ahí en Faraón? Cuando quedó en el mar rojo. Cuando cerró el mar rojo. ¿Por qué? Porque ya iba cerca de los israelitas. Y afligidos los israelitas, pero no. Vino Dios y le dijo a Moisés que extendiera su vara para cerrar. Así que, ¿qué pasó? Quedaron atrapados en el agua los egipcios. Así va a quedar su problema, ¿no? Aleluya. Atrapado ahí donde no vuelva a llegar. ¿Por qué? Por la fe que usted tiene. Porque usted le ha creído a Dios. Amén. Y porque Él tiene misericordia. Sí, amén. Por eso es que digo yo, no trabajemos como Faraón, que a través de la dureza de su corazón y el mío, Él nos haga reflexionar de esa forma. Y así, Dios tiene misericordia. Versículo 19 dice, pero me dirás, hay otra pregunta ahí, ¿verdad? Sí, amén. ¿Por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Ahí está, ¿verdad? ¿Que quién está resistiendo a Dios? ¿Por qué Dios echa la culpa? Pero ¿quién es el hombre para que le reclame a Dios? Nada. Entonces por eso es que aquí se hace esa pregunta, pero el versículo 20 dice, mas antes le dice, oh hombre, ¿quién eres tú? Le dice, para que alterques con Dios. Ahí está donde usted y yo no debemos de oponernos o resistirle a Dios, porque la voluntad de Dios hay que hacerla. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo está aquí contestando y dice, más antes hombre, ¿quién eres tú? Si le dicen a usted, ¿o quién eres tú para estarte oponiendo a las cosas de Dios? ¿Por qué? Porque si Dios quiere tener misericordia, la tiene. Pero si Él quiere endurecer su corazón también. Así es que, por eso es que dice ahí, ¿por qué resiste, verdad? ¿Quién eres tú para que altergues con Dios? Sigamos ahí, dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Ahí está como que usted le esté reclamando a Dios y le diga, Señor, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué me hiciste pobre? Ni para las tortillas tengo. Entonces, pero no le reclamemos a Dios, que de alguna forma Dios quiere glorificarse, y es por eso que dice aquí que el barro le dice al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Una vasija no va a hablar y le va a decir al alfarero, ¿por qué me estás haciendo así? De ninguna manera. El barro somos nosotros y el alfarero es el que nos va a moldear. Sí, amén. Y nos va a moldear como Él quiere. Como Él quiere, amén. Si Él quiere darle de un color a la vasija, no le va a dar si usted le pida, no se lo va a pedir a usted. Porque el barro así lo han hecho, ¿verdad? O así lo hacen los alfareros, lo pintan de un color o le dan otro, según le parezca. Por eso es que la alabanza así dice, moldea mi vida a tu parecer, como a Él le parezca. Así dígale usted a nuestro Dios. Amén. Moldeame como tú quieras, no como yo digo. Por eso es que dice aquí, de que, ¿por qué me has hecho así? Versículo 21. O no tiene, dice, potestad del alfarero sobre el barro. Ahí está, ¿verdad? Que si no tiene potestad. Claro, el alfarero tiene toda la potestad. ¿Por qué? Porque el polvo y el barro es usted y yo. Es el mundo que Dios quiere moldear. Y Él tiene toda la potestad. Porque Él tiene el poder. Por eso es que dice ahí, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer
de la misma masa, un vaso ¿para qué? Para honra y otro para deshonra. ¿Vaso para qué quiere ser usted? Para honra. ¿Para honrar a Dios o para deshonrarlo? Para honra, no para honra. Todos queremos ser para honrar a Dios, Amén. porque queremos agradarle, porque queremos bendición, Sí, amén. porque queremos de su misericordia. Por eso es que dice ahí que la potestad está en Dios de decidir si a usted o a mí Él nos hace vaso para honra o deshonra. Faraón era un vaso que deshonraba a Dios, Sí, amén. porque no obedecía, pero Dios mismo le estaba endureciendo el corazón. Entonces usted y yo, como barro o polvo, dejémonos moldear. Gloria a Dios. Dios quiere hacerlo para vasos de honra, vasijas que le honren. ¿Por qué? Porque esas vasijas que honran a Dios es porque lo honran, porque están llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero el que no le honra, ¿a dónde tiene el Espíritu? Santo. Amén. Entonces el poder de Dios tiene que estar en esa vasija, y esa vasija somos usted y yo. Y Amén. Dios así quiere hacerlo y tiene el poder, dice ahí. Por eso dice, o no tiene la potestad es el poder, ¿va? El alfarero sobre el barro, sí lo tiene, Sí, amén. porque así nos estamos viendo. Amén. Así como Él dice quiere hacerlo, y así como Él quiere que se haga, así se están haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque el alfarero quiere una vasija perfecta, una vasija santa, que le adore. Así que por eso que usted y yo en las manos del alfarero pongámonos y dejémonos moldear como Él quiere. Versículo 22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados ¿para qué? Para destrucción. Entonces el que le deshonra va a destrucción. Amén. Por eso el alfarero, cuando viene una vasija y no le queda bien, mejor la destruye. Y usted y yo dijimos que somos esa vasija y Dios nos puede destruir. Amén. Sí. Así como destruyó a Faraón. Sí. Entonces por eso es que dice ahí, ¿y qué dice? ¿Y qué? Está haciendo ahí otra pregunta. Si Dios dice queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó, dice, con mucha paciencia. ¿Qué es lo que ha tenido Dios con usted y conmigo? Amén. Paciencia. Ha soportado los momentos suyos y Amén. míos de ira, de enojo. Por eso que dice que aquí estos vasos son para destrucción. Eso es lo que está diciendo, dice. Y que si Dios, queriendo mostrar su poder o su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Entonces, hermanos, usted y yo, si nos llenamos de ira, si nos llenamos de desobediencia, estamos preparados para la destrucción. ¿Y quién nos ha preparado? Dios mismo. Porque aquí dice eso, ¿verdad? Que Dios dice, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder. Entonces, el mundo va a conocer la ira de Dios si desobedece. Y no solo el mundo, usted y yo también. La ira de Dios puede caer sobre aquel que es desobediente, sobre aquel que no le sirve a Dios. Eso es lo que está diciendo, que Él, queriendo mostrar su poder, ha tenido paciencia. Eso es lo que está diciendo. Soportó, dice, con mucha paciencia. ¿Tiene usted esa misma paciencia que Dios? Para soportar y esperar esa angustia, esa presión, ese problema, esa necesidad que usted le está clamando a Dios y Dios no se la ha contestado. Siga esperando, siga teniendo paciencia, porque Él mismo dice aquí que Él dice, soportó con mucha paciencia los vasos de ira. Entonces, antes de destruirlo, Dios estaba esperando, viendo la ira de cada uno de aquellos que no le obedecían, esperando a ver si un día se arrepentían y así los perdonaba. Y por eso que dice que soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados ¿para qué? Para destrucción. Ahí está, ¿verdad?
¿Qué es lo que Dios va a hacer con aquellos que le desobedecen? Con aquellos que le deshonran, que más siendo cristianos, deshonramos a Dios con lo que hacemos, con lo que hablamos. Entonces vamos camino a la destrucción. Amén. Entonces por eso que usted debe de clamarle a Dios por misericordia y debe de andar rectamente. Porque ¿a quiénes va a usar Dios? No a los que están llenos de ira, va a usar a los que tratan de buscarle, de seguirle rectamente, con paciencia. Eso es lo que Él nos está enseñando. Versículo 23. Y para hacer notorio las riquezas de su gloria. Entonces ahí se van a notar, ¿verdad? Las grandes riquezas, las grandes maravillas que Dios hizo y tiene. Así las va a hacer notar cuando destruya esos vasos de ira. Entonces las mostró para con los vasos de misericordia. Entonces, ¿quiénes iban a ver la misericordia? No los que estaban llenos de ira, sino los que, ¿quiénes? Sí, 22 estamos, no 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó, ¿de qué? De antemano para su gloria. Entonces, ¿para qué lo está preparando a usted y a mí? Para mostrar su gloria, para que le dé la gloria y la honra a Dios. Amén. Entonces, si usted no le da la gloria a Dios en cada una de las cosas que Él haga en su vida, Dios puede llevarlo a la destrucción. ¿Por qué? Porque ese vaso no le sirve. Ese vaso le está deshonrando. No glorifica el nombre de Dios y hay que darle la gloria, dice aquí. Dice, la misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Entonces, esa misericordia la tiene para cada uno de sus hijos que son obedientes, que no le llenan de ira. Porque Él dice que tiene paciencia para los que le estaban llenando de ira. Pero ellos van camino a destrucción. Entonces no seamos de los que Dios va a destruir. Seamos de los que Dios tiene misericordia. Porque no es para el que corre, dice su palabra. Terminemos ahí en el 24 y dice, a los cuales dice también ha llamado, esto es, a nosotros. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahí está, ¿verdad? Entonces dice, a los cuales también ha llamado. Y allá en el capítulo 8 vimos de los que somos llamados. Y a quienes llamó, también predestinó. Ahí está el capítulo 8. Entonces, a los cuales también ha llamado, esto es, ¿a quién dice? A nosotros, ¿verdad? Eso es lo que dice ahí. Los ha llamado. No es que no los ha llamado, sino que dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino a los gentiles. Usted y yo somos gentiles. Amén. Porque los gentiles eran los que no eran del pueblo escogido de Dios. Los gentiles éramos los que éramos extranjeros, aparte del pueblo, porque el pueblo escogido era Israel. Por eso dice ahí, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Así es que usted y yo como gentiles debemos de glorificar el nombre de Dios. Y no queremos que Dios entre en la ira para que no nos destruya. Y si es que sigamos glorificando a Dios y sé que Dios siempre se va a manifestar en su vida o en la mía. Pero queremos que se manifieste por misericordia, no por ira. Amén. Así es que la gloria es para Dios. Incline su rostro y digámosle, buen Dios y Padre que estás en los cielos. Le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos